Bien, entonces el día de ayer terminamos con un teorema muy entretenido. Sale que decía que si estructuramos, bueno, si teníamos, si X es una matriz de adyacencia para un grafo, G, simple, simple y conectado. Y estructuramos Y como la matriz que es la suma desde I igual a 1 hasta n menos 1 de xi, donde n es el orden de G. Es más, G nada más tenía que ser simple, no necesariamente conectado. Eso era algo que vamos a discutir. Si los Y y J son diferentes de 0 para I diferente de J, entonces G es conectado. ¿Sale? De lo contrario, lo que también vimos es que si es desconectado, pues podríamos identificar, ¿de acuerdo? ¿Cuáles estaban conectados con cuáles? ¿Cómo se formaban los componentes? Dados que son los componentes I, J que estaban en 0, ¿sí? Y J, si Y y J es igual a 0, entonces el vértice I y el vértice J son desconectados. Entonces podías identificar cómo se iban agrupando los componentes, ¿de acuerdo? Eso era muy útil porque ibas, eh, podías ir identificando cuántos componentes tenía y cuáles son los vértices que lo conformaban. ¿Vale? Ok. Bueno, pues la actividad, vamos a llamarla actividad, mejor conocida como pseudoexamen. ¿Sale? Es más, hasta podemos poner música para eso, pero pues no podemos porque nos bajan el video de YouTube y luego cómo lo van a revisar. ¿Vale? Pero ya saben qué música deben de estar pensando. Entonces, vamos a hacer un programa. Vamos a robustecer lo que hicimos ayer. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con lo que hicimos ayer? Ayer construimos, ¿sale? Por aquí está. Ayer construimos la estructura de Y. ¿De acuerdo? Aquí está la fórmula de Y. Y dábamos X y lo único que hicimos fue que se hiciera de manera manual, porque ni siquiera fue automatizada. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser, o lo que nos voy a encargar que programen, pues es la completa automatización, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, llegamos a la conclusión de que el grafo G al cual pertenecía esta matriz de incidencia es desconectado, pues porque tenemos ceros fuera de la diagonal principal. ¿Vale? Ok. Ah, quiero cerrar este. Pero insisto, esto es manual. Por un lado escribiste la matriz y por el otro lado pues escribiste a Y. Así como que pues, mucho chiste no tiene. Entonces, vamos a automatizarla. ¿A qué nos referimos con automatizar? Pues por un lado, que nosotros no tengamos que escribir a mano dentro de MATLAB la matriz, ¿de acuerdo? Eso significa que si nosotros creamos un archivo y lo mandamos a leer dentro de este programa, pues ya desde ahí darle la matriz. ¿Sale? Y por el otro lado, aquí la escritura de Y fue a mano, pusimos todas las potencias. La idea es que nosotros podamos automatizar el cálculo de Y sin necesidad de escribir toda la ecuación, sino que esto se haga de manera automática. Más o menos sería algo así.
¿Sale? Hay que leer un archivo CSV o XLS, como lo prefieran. La verdad es que la instrucción es casi la misma dentro de MATLAB, que contenga a XG en un arreglo vamos a utilizar la palabra que estamos ocupando ayer, en un arreglo binario. Es decir, la idea es que nosotros armemos un archivo según las necesidades, ¿de acuerdo? Algo así como esto. ¿Sale? Y que tenga, hagan de cuenta que su archivo nada más va a contener 1, 1, 0, 0, 0. Ah, bueno, este debería de ser 0 porque está en la diagonal principal. Tal vez un 1 por acá. 1, 0, que va aquí, un 1, 1, 0, 0. Ahí está. Y luego aquí va un 0, y aquí un 1, y aquí un otro 0. No sé. O sea, todo el arreglo de la matriz de incidencia, de adyacencia, ¿de acuerdo? Ok, ya. El chiste es que ya lo tenemos, lo guardamos, le pusimos su nombre y ya ahí tenemos descrito en una matriz de adyacencia nuestro grafo. Ok. Ya que lo tenemos escrito nuestro grafo, entonces lo guardamos y ese archivo con el nombre de grafo 1, grafo X, grafo lo que se me antoje, punto CSV o XLS, lo lee, lo lee MATLAB y se lo asigna a una variable. La ventaja de cómo lee MATLAB es que considera que todos los elementos, cuando son de un archivo CSV o XLS, considera que es una matriz y si no trae ninguna letra, automáticamente todos los considera números. Entonces, si no más contiene ceros y unos, pues va a considerar que es una matriz binaria. ¿De acuerdo? O bueno, va a considerar que son ceros y unos y por lo tanto son números y es una matriz con numeritos. Entonces, eso nos permite crear árboles de 50 por 50, de 20 por 20, del tamaño que necesitemos y de todas maneras los va a leer de manera corrida, ¿de acuerdo? ¿Salen? Con eso, ya que se lo tenemos asignado a una variable, no sé, pueden llamarle X, por ejemplo, como está aquí, ¿vale? Después, meter en un for i, por ejemplo, igual a 1 hasta, bueno, en español no tendría que utilizar for, sería desde i igual a 1 hasta la longitud. Es que no sé si utiliza length o len, es que depende del lenguaje, esa palabra cambia. A la longitud de x, es decir, el número de renglones, menos 1. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues a una variable y va a ser y más x elevado a la i. ¿De acuerdo? La otra alternativa que podrían hacer para este programa sería hacer y sale igual a x, que no les recomiendo mucho esto, a menos que puedan asegurar que y x van a ser arreglos diferentes y no van a ser el mismo arreglo, porque si no van a tener problemas. Y si hacen esto, la versión en rojo del for sería desde i igual a 2 hasta la misma longitud, hasta este de acá, y este de aquí se queda. ¿De acuerdo? Ambas cosas darían lo mismo, siempre y cuando hayan definido a y como una matriz de ceros previamente, o
Si lo definen allí como una matriz de ceros que no es complicado, nada más le dicen de qué tamaño es, y ya lo tiene. Y después de eso, pues, hacer imprimir Y, por ejemplo, si lo dejáramos ligero esta parte, ¿de acuerdo? Si quieren quedarse hasta ahí, sería excelente. Em, robustecer. Un programa se le llama robusto cuando evita problemas de errores de entradas y demás, ¿de acuerdo? Hay dos cosas que se pueden robustecer. Hasta aquí podrían hacer esto y cuando impriman, ya. Si quieren hacer un programa más eficiente, identificar si X, esta X que dimos acá, es una matriz cuadrada y binaria. De ser así, realizar los cálculos y de lo contrario, indicar que no se puede eh, calcular. ¿De acuerdo? Esa es una estructura de robustez que pueden dar. Y la otra es, una vez calculada Y, identificar cuántos componentes tiene y si podemos identificar cuántos componentes tiene, también podremos identificar, ¿sale? ¿Qué vértices están en cada componente? ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, aquí. Aquí, en este caso, ¿vale? El vértice, dejen ver si puedo traerme esto de acá. El vértice 1, ¿sale? Está en un componente diferente que el vértice 2, ¿sale? Pero el vértice 3 está en el mismo componente que el vértice 1 porque hay un número. El vértice 4 está en el mismo componente. El vértice 5 está en un componente diferente. Y el vértice 6 está en el mismo componente que B1. Con esto ya hemos identificado cuáles son los vértices que están en el mismo componente que V1, ¿vale? Y también tenemos separados los que no están en el mismo componente que V1. Entonces tomaríamos el primero de estos que quedan aquí y revisaríamos. El componente 1 no va ahí, el componente 3, el vértice 4, el vértice 5 va en el mismo componente, el vértice 6 no. ¿Por qué tenemos que hacer esta segunda revisión? Porque si hay más de dos componentes, ¿sale? Aquí identificamos primero los que van con B1 y los que no van con B1. Después tomas uno de los que no van con B1 y revisas quiénes van con ese vértice. Y se va a separar entre los que van con ese vértice y los que no.
Y así te sigues hasta que ya hayas identificado todos, ¿de acuerdo? Entonces, esa cosa va a ser bastante entretenida. ¿Sale? Yo creo que serían los dos puntos de robustez que podrían sacar en este código. ¿De acuerdo? Y sería todo. ¿Sale? Lo programan. Si está bien, hasta aquí les pongo 8. Hasta aquí les pongo 9. Y hasta aquí les pongo 10. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Para cuándo, profe? Yo creo que para el próximo lunes. ¿Va a subir toda la especificación o le tomo captura? Voy a subirles el apunte como siempre y el video. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda? ¿Puede ser en Python, profe? Preferiría en MATLAB por dos motivos. Va a ser más sencillo en MATLAB, por un lado, y por el otro. Hemos estado trabajando MATLAB. Ustedes pidieron MATLAB. Además, el for es muy sencillo yo creo que el for es más sencillo en MATLAB que que en Python. Digo, pueden hacerlo en los dos y poder comparar resultados. Pero el for es muy sencillo porque nada más indicas la variable, desde dónde quieres iniciar, 2 puntos, dónde quieres que termine, y esto hace un incremento de 1 en 1. ¿Sale? Si lo quieres más amplio, ¿de acuerdo? Es la variable, desde qué valor inicia, cuál es el incremento y en qué valor quieres que termine. Entonces es muy sencillo en el sentido de que V ya va tomando los valores. No tienes que crear ni una lista ni un rango. Simplemente V ya va tomando estos valores según ese incremento. Lo que pasa es que este for es una combinación de una variable con una condicional. A diferencia del for de Python, que es el for es una variable que se va sobre una lista. Son diferentes estructuras de for. Este for es más del estilo de C. Entonces, digo, si lo hace también en Python, tampoco se va a despreciar ese trabajo, pero lo básico es que hemos estado trabajando MATLAB, entonces esperaría que lo hicieran en MATLAB. Además, no es para que salga un poquito de su área ¿cómo le llaman a esta cosa? Su área de conformidad, ¿no? Su zona de confort, sí, su zona de confort, esa cosa. Digo, si se siente cómodo en Python, entonces hacer el salto a MATLAB va a ser muy sencillo, se lo puedo asegurar. Yo así aprendí mi segundo lenguaje de programación y ya después ya te acostumbras y ya te sigues derecho con los demás. Ok, ¿alguna otra duda? No, profe. Ok, bueno, vamos a dejar de grabar por si no quieren que queden grabadas sus dudas.